¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar en nuestro curso de PHP y le toca el turno al bucle o estructura de control do while. Básicamente este bucle o estructura de control nosotros lo vamos a estar utilizando cuando sí o sí necesitamos que se ejecute por lo menos una vez nuestra estructura de código o nuestro código que se encuentra internamente dentro de nuestra estructura de control do while. Ahora, el flujo de ejecución que vamos a estar encontrando dentro de nuestro bucle do while es el siguiente. Primero vamos a tener un bloque de código dentro del do. Este siempre se va a ejecutar sin importar si nuestro bucle está devolviendo un true o un false. Eso no importa, en un principio no le importa, siempre se va a ejecutar por lo menos una vez. Después de la primera ejecución, allí sí vamos a entrar a hacer nuestra evaluación como lo hacíamos en el video anterior utilizando la estructura while. Ahora, si en este caso la condición da verdadera, bueno, entrará de vuelta en el do, va a ejecutar una vez más este código y luego va a hacer otra vez la consulta. A ver si la misma vuelve a devolver verdadero. Si devuelve nuevamente verdadero, va a entrar nuevamente por el bucle. Después hace otra vez la consulta. Una vez que se consiga con una condición false, este se va a salir de igual manera como se salía nuestro bucle while. Es decir, no se va a ejecutar más. Lo que debemos de tener en cuenta al momento de trabajar con esta estructura do while es que esta siempre se va a ejecutar por lo menos una vez. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y la principal y gran diferencia que tenemos con la estructura de control anterior, que es while, es que el while, para que se ejecute por lo menos una vez, tiene que devolvernos la condición un true, por lo menos una vez. Mientras que en este caso no, en este caso no le importa la condición principal, porque de primera se va a ejecutar nuestro bloque de código. Entonces esa es la gran diferencia entre while y do while. Ahora, ¿cuándo es útil o cuándo se recomienda utilizar una estructura de control do while? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Básicamente cuando nosotros necesitamos ejecutar nuestro código o nuestra lógica por lo menos una vez. Puede ser que se pueda ejecutar más veces, pero mínimamente necesitamos que se ejecute una sola vez. Bueno, en esos escenarios es donde nosotros vamos a estar utilizando la estructura de control do while. De resto, si nosotros no necesitamos que se ejecute nuestra lógica por lo menos una vez, entonces en ese caso utilizamos el que vimos anteriormente, que es el while. Pero bueno, vamos a dejar de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se comprenden mucho mejor. Vamos. Bueno, ya yo tengo aquí listo mi archivo do while dentro de mi carpeta o proyecto curso de PHP básico, así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar por lo más básico, que es creando justamente nuestra etiqueta PHP. Y bueno, vamos a arrancar por algo bastante suave. En este caso vamos a hacer una impresión de números del 1 al 10, como lo hicimos también en el video anterior, pero en este caso vamos a estar utilizando la condición do while. Vamos a crearnos en principio una variable, la vamos a llamar número y vamos a inicializarla en 1, ya que yo quiero que esto me imprima o mi programa me imprima los números del 1 al 10. Ahora, vamos a empezar con la estructura do while. ¿Cómo es la sintaxis? Es muy sencilla, vamos a llamar a literalmente la palabra do. Vean que acá ya Visual Studio Code me la está sugiriendo, ¿sí? El autocompletado, pero vamos a hacerlo como es la primera, vamos a hacerlo a manopla. Entonces escribimos la keyword do. Luego vamos a abrir y a cerrar unas llaves que van a ser las llaves en donde nosotros vamos a estar colocando toda la lógica que queremos que ejecute nuestra estructura de control do while. Bien, perfecto. Después de que cierra nuestra llave, vamos a colocar la keyword while. Ahí está. Así de sencillo. Y ahora abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Internamente nosotros le vamos a estar pasando aquí dentro de los paréntesis la condición que nos va a devolver true o false, que va a hacer que se ejecute o no una segunda vez nuestra estructura de código o nuestra lógica, que la tendremos justamente dentro de nuestras llaves. Por eso les decía, siempre se va a estar ejecutando por lo menos una vez nuestra estructura do while. ¿Por qué? Porque como ven, el código primero va acá arriba y luego la condición viene acá abajo. Como ustedes bien saben, el programa siempre va a venir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Por ende, se va a conseguir con esta instrucción do, básicamente para que haga lo que está dentro de estas llaves. Entonces lo va a hacer y después es que va a hacer justamente la condición, va a evaluar la condición. Si se cumple la condición y esta devuelve true, bueno, otra vez va a estar ejecutando este código que vamos a tener dentro de las llaves. Si no se cumple esa condición, bueno, va a seguir la vida, va a seguir bajando y va a seguir ejecutándose el programa. Pero por eso les decía, como viene de arriba hacia abajo, primero va a ser por lo menos una vez lo que tengamos dentro de nuestras llaves
y después es que va a hacer la comparación o la condición a ver qué devuelve, si true o false. Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Cómo hacemos entonces para imprimir del 1 al 10? Yo me voy a copiar esta variable, la voy a copiar y la voy a estar pegando justamente acá en mi condición y le voy a decir a mi estructura do while que si lo que tengo dentro de la variable número es menor o igual a 10, que es el número que yo quiero imprimir, entonces quiero que me haga lo siguiente. Vamos a darle aquí un par de enter y vamos a escribir acá un simple echo que nos imprima lo que tenemos en número y vamos a concatenarle un espacio. Ahí está, perfecto. Ahora, recuerden que como esto es un bucle, si nosotros no le especificamos a nuestro bucle en cada iteración, es decir, en cada vuelta, que nuestra variable número debe subir de 1 en 1 o de la cantidad que ustedes deseen, él no es adivino, o sea, el bucle no sabe qué hacer. Entonces esto se va a quedar, si yo lo dejo así, va a estar haciendo un bucle infinito, que ya lo explicamos en el video anterior. ¿Por qué? Porque nuestra variable número, si en este caso lo estamos declarando como 1, entonces 1 siempre va a ser menor o igual a 10, siempre. Entonces, para que esa condición pueda cambiar en algún punto, a medida que va iterando nuestra estructura do while, debemos entonces decirle a número dentro de la estructura, es decir, en cada iteración que haga, que nos aumente de 1 en 1. Entonces, aquí en cada estructura, en cada iteración, nuestro número va a estar aumentando de 1 en 1, porque cuando se consiga con esta línea, bueno, al valor que tiene actualmente le va a estar sumando 1. Entonces en la primera va a ser 1, en la segunda 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta que llegue a 10. Entonces cuando llegue a 10, va a venir acá y va a decir 10 es menor a 10, no es menor, pero sí es igual. Entonces esto se cumple y va a volver a venir por acá y va a imprimir ese valor de 10 que tiene en ese momento número. Entonces va a llegar a esta línea, va a subir a 11 y va a preguntar 11 es menor o igual a 10. No se cumple y el programa aquí va a continuar con su vida. Entonces esto es así de sencillo. La estructura es bastante sencilla. Llamamos primero a la keyword do, abrimos nuestras llaves que van a tener toda la lógica que nosotros queremos ejecutar de nuestra estructura o nuestro bucle, y luego llamamos a la keyword while y dentro de los paréntesis la condición. En resumen, esto se va a estar ejecutando mínimamente una vez, porque como ven está primero la ejecución de nuestra lógica y después es que se hace la comparación. Bueno, vamos a guardar cambios, vamos a actualizar acá nuestro navegador y acá lo tenemos. Van los números desde el 1 hasta el 10 con su respectivo espacio que le hemos asignado justamente acá. Bueno, es así de sencillo, no tiene mayor misterio esto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio un poco más interesante. Ahora vamos a jugar no con el navegador, sino con la terminal, como ya hicimos en un video anterior. Vamos a hacer ahora uso de nuestra función readLine para introducir de manera dinámica ciertos valores como si estuviésemos creando una contraseña, ¿sí? Y vamos a hacer un programa que valide que esa contraseña que vamos a estar creando cumpla con las condiciones que nosotros queremos que cumpla. Es muy sencillo. Entonces para ello yo voy a ampliar aquí mi editor de texto porque ya no nos hace falta el navegador. Voy aquí a buscar mi terminal, voy a sacar una nueva terminal, ahí la tenemos perfecto y voy a comentar este primer ejercicio que hicimos para que no nos choque con el otro. Bien, aquí estamos. Vamos a crearnos primero una variable que en mi caso la voy a llamar contraseña válida. O mejor le pongo password y así no tengo problemas con la ñ. Vamos a pasarle en principio un valor booleano, en este caso false. Y ahora sí, vamos a llamar aquí, bueno, vamos a subir esto para no marear con el ejercicio anterior. Y así queda mejor, ahí está. Ahora sí, vamos a llamar a nuestra estructura do while. Entonces, como aprendimos, primero va nuestra keyword do, luego vienen nuestras llaves. Después del cierre de la llave, vamos a llamar a nuestra keyword while y vamos a abrir y a cerrar paréntesis, punto y coma. Primero vamos a hacer acá nuestra condición. Entonces vamos a decirle que password o a pasarle el valor de password, pero lo vamos a estar negando. Recuerden que este símbolo de admiración nosotros también lo vimos, que básicamente sirve para negar la condición booleana que tenemos delante. Por ejemplo, la condición booleana que tenemos delante es el valor que tenemos dentro de nuestra variable password. Recuerden que password es una booleana, básicamente un boolean, que en este caso está volviendo un false. Entonces recuerden, si aquí nosotros les pasamos password, quiere decir que le estamos pasando un false y por ende nuestro while nunca se va a ejecutar. Pero yo no quiero eso, yo quiero que negarlo, o sea, yo quiero que esta condición esté en true. ¿Por qué?
Porque yo quiero preguntar si esta contraseña que me está pasando el usuario es válida. Entonces, para que eso se cumpla, aquí simplemente yo le estoy negando lo que me está devolviendo directamente la contraseña, la variable password. Sí, ustedes miran, bueno, Daniel, pero ¿por qué haces tanta cosa? Directamente porque no colocas aquí un true y colocas aquí la variable sin necesidad de negarla. Es posible, pero la idea de esto es practicar todo lo que hemos estado haciendo. Así que bueno, por eso lo hago de esta manera. Bueno, listo. Esa es toda la condición que yo necesito que se evalúe, ¿sí? Básicamente aquí que se cumpla un true para que entre justamente a nuestra estructura. Entonces, porque yo quiero aquí internamente colocar ahora una lógica que me diga si la contraseña que el usuario está colocando cumple con mis condiciones. Así que vamos a hacer esa lógica. Vamos a colocar acá una variable que diga contraseña, pass. Vamos a decirle pass de password. Y vamos a igualarla a nuestra función readLine, que ya la vimos ya en videos anteriores, que básicamente esto es como un prompt de JavaScript. Y si no conocen el prompt de JavaScript, bueno, esta función básicamente nos va a permitir interactuar o hacer nuestra aplicación un poco más interactiva, porque la terminal nos va a solicitar un dato. ¿Qué dato? Bueno, el que nosotros le solicitemos acá dentro de nuestras llaves, que en este caso vamos a decirle un texto que diga, ahí está, ingresa tu contraseña. Bien, perfecto. Entonces, una vez que el usuario ingrese su contraseña, ese valor lo vamos a estar almacenando en nuestra variable pass, porque es lo que le estamos diciendo acá. Mira, pass va a ser igual a esta función. Esta función va a ser que nuestra terminal esté interactiva. Vamos a colocar un valor. Cuando lo coloquemos y le demos enter, ese valor se va a guardar acá, va a venir para nuestra función y esa función la vamos a estar almacenando dentro de nuestra variable pass. Bueno, en realidad la función no, el valor que le pasemos a la función. Es así de sencillo. Bueno, una vez que tenemos entonces ese valor dentro de la variable pass, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar ahora un conditional if de los que también estuvimos aprendiendo. Entonces acá le podemos decir si. Vamos a utilizar el autocompletado y le vamos a preguntar por la longitud de la contraseña que el usuario está colocando. Por ejemplo, yo quiero que la contraseña tenga un mínimo de 8 caracteres. Entonces, ¿cómo yo puedo medir esa longitud? Bueno, en PHP tenemos la función nativa strlen. Ahí está. Esta función básicamente va a contar los caracteres que nosotros le pasemos dentro de estos paréntesis que le estamos pasando acá. Entonces vamos a decirle que esa cadena de caracteres que va a estar contando la longitud la tenemos en la variable pass. ¿Por qué en la variable pass? Porque bueno, recuerden que aquí tenemos el valor que el usuario está o va a introducir desde la terminal. Entonces ahí tenemos ese valor. Si el usuario colocó el valor, por ejemplo, 123, eso lo vamos a tener en esta variable, se la vamos a estar pasando a esta función strlen, que es una función nativa de PHP, al igual que readLine. Es decir, cuando digo nativas me refiero a que son funciones que ya vienen instaladas con nuestro lenguaje PHP. Nosotros no hicimos nada, ellas están ahí al momento que nosotros instalamos PHP. Entonces, esta función nos va a devolver justamente esa longitud y yo quiero saber si esa longitud es mayor o igual a 6. Por ejemplo, a una longitud de 6. Entonces, acá, si esa condición se cumple, vamos a decirles entonces, pero aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a decirle que pase nuestra condición password. ¿Ven? Y así quedó perfecto. Vamos a decirle, bueno, como está en este momento en false, aquí vamos a decirle que la pase a true. Listo. ¿Por qué? Porque cumplió con la condición, es decir, cumplió con esta condición. Es una contraseña mayor o igual a 6 dígitos, que es el dígito que yo quiero, o la cantidad de dígitos que yo quiero. Y si no, entonces aquí vamos a decirle un simple echo que diga la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Así de sencillo, nada complicado. ¿Listo? Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestro programa. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vean. Aquí tenemos una variable llamada password que en principio está en false. Luego llamamos a nuestra estructura doWhile en donde le decimos que dentro de sus llaves va a estar colocando justamente lo siguiente. Vamos a crear una variable pass que va a estar recibiendo un valor que va a estar colocando el usuario a través de la terminal y si ese valor cumple con una longitud mayor o igual a 6, entonces vamos a modificar nuestro valor booleano que tenemos en la variable password, lo vamos a modificar a true. Y si no, o sea, si no se cumple esta condición, entonces le vamos a pasar este mensaje que diga la contraseña debe tener por lo menos 6 caracteres. Es así de sencillo. Bueno, vamos a correr nuestro programa, que es bastante sencillo, obviamente. Esto no es un sistema de login ni nada por el estilo, es simplemente para entender un poco la estructura del doWhile. Entonces, porque vean, si ustedes analizan, nosotros primero estamos haciendo aquí la comprobación de la contraseña que el usuario está haciendo.
Entonces, en este momento, sin importar la condición que le pasemos aquí en el while, estamos primero ejecutando nuestra estructura. Entonces, en este caso, sí que es necesario primero ejecutar mínimamente una sola vez nuestra estructura do while. Después que el usuario ejecute o introduzca su contraseña, vamos a hacer una evaluación para saber si esta nos devuelve true o false, y de esa manera vamos a poder ejecutar una segunda vez o no nuestra estructura do while. Pero en principio vean que es supremamente necesario ejecutar nuestro código por lo menos una vez, sin importar la condición que le estemos pasando acá. Entonces vamos a probar. Recuerden que para ejecutar nuestra terminal es supremamente sencillo. Vamos a subir esto un poco. Llamamos acá a nuestra keyword PHP. Bueno, antes de llamar a la keyword PHP, recuerden ubicarse dentro de la carpeta. Vean, la carpeta donde ustedes tienen el archivo en el que estamos trabajando, en este caso do while. Por ejemplo, yo la tengo aquí en disco C, sham, ht2 y curso básico de PHP, que como ustedes pueden ver es esta carpetita que tenemos acá, esta que está acá. Es exactamente la misma. Ahí están todos los archivos de todos los ejemplos que hemos estado viendo en el curso. Bueno, ustedes deben estar ubicados allí, y ahora, una vez que estén allí ubicados, vamos a limpiar la consola con control L, le decimos PHP y buscamos el nombre de nuestro archivo, en este caso do. Yo le voy a dar al tabulador y este se va a autocompletar. Bueno, yo le voy a dar enter y me va a preguntar entonces una contraseña. Le damos enter y aquí dice ingrese tu contraseña. Bueno, que ese mensaje es esta función nativa readline que les decía que nos está pidiendo un dato. Entonces voy a colocar una contraseña con una longitud menor a 6. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Así de sencillo. Ahora le voy a dar Enter y me dice, la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Vamos a colocarle de vuelta otra contraseña errónea, 1, 2, 3, por ejemplo, y me sigue diciendo, la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ahí tenemos una longitud de 6, ya no va a estar entrando por el else, porque ahora sí que se va a estar cumpliendo esta condición, y de una me va a estar colocando entonces la contraseña en true, y por ende nuestro programa va a estar funcionando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si mi contraseña en este caso está en true, cuando llegue acá abajo tenemos el valor de true, pero como lo estamos negando, entonces va a cambiar a false, y por ende nuestra estructura no se va a estar ejecutando más, va a quedar hasta allí. Bueno, vamos ahora a ejecutar, a ver qué pasa, y listo, ahí efectivamente funcionó. ¿Ven? Es así de sencillo. Lo que está sucediendo acá es eso. Nosotros tenemos en un principio la contraseña en false. Cuando introducimos una longitud mayor o igual a 6, entonces entra por acá y esta se está cambiando a true. Perfecto. Cuando llega aquí tenemos ese valor en true, pero como lo estamos negando, entonces pasa a false. Y recuerden que while, cuando se consigue con un false, simplemente no ejecuta más el código. Pero si en un principio tenemos un false acá arriba y metemos una contraseña menor a 5, cuando nosotros hacemos esta comparación, menor a 6, perdón, cuando hacemos esta comparación no va a entrar por acá, por ende esta variable sigue igual que acá arriba en false, porque se viene al else, porque no entró por acá, porque esta condición no se cumplió. Entonces nos dice este mensaje, y como nuestra condición está en false, en este caso ese false viaja para acá, que si nosotros lo negamos con este símbolo de exclamación, como explicamos en videos anteriores, estamos cambiando ese false a true. Entonces, como todo esto está volviendo un true, se vuelve a ejecutar nuestra estructura y le volvemos a decir ingresa tu contraseña. Y si la vuelve a colocar mal, va a ser exactamente lo mismo. Se va a venir por acá, se va a ejecutar otra vez un true y vuelve a decir ingresa tu contraseña. Y así infinitamente hasta que nosotros coloquemos una contraseña correcta. Cuando ingresamos nuestra contraseña correcta, bueno, es muy sencillo, simplemente este true se va a trasladar para acá, lo vamos a estar negando, todo eso se convierte en false y listo. Eso es lo que necesita nuestra estructura de control para no ejecutarse más, un false. Así de sencillo, y ahí queda todo. Bueno, esto obviamente se puede hacer muchísimo más complicado, pero la idea de esto no es comprender, meternos en lógica, hacer un login extraordinario y qué sé yo. La idea de esto simplemente es comprender esos casos en donde nosotros necesitamos por lo menos una vez ejecutar nuestra estructura de control antes de hacer una comparación. Es así de sencillo. Bueno, una comparación o una evaluación en este caso. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a comentar esto. Bien, vamos a hacer un ejemplo un poco raro, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar sumando los números que el usuario vaya colocando en nuestra terminal. Es decir, así como hicimos acá la contraseña, ahora vamos a hacer algo parecido, pidiéndole al usuario que ingrese números, y esos números los vamos a ir sumando. Cuando el usuario
coloque un 0, allí vamos a hacer que ya no se ejecute más nuestro código. Entonces, la idea de esto es básicamente crear un programa que a medida que el usuario va introduciendo números distintos de 0, estos números se vayan sumando. Cuando el usuario coloca un 0, listo, hasta ahí llegó la suma de los valores que el usuario estuvo introduciendo. Así de sencillo. Bueno, vamos a darle. Vamos aquí a crear nuestra variable suma, que la vamos a estar igualando en principio en 0 porque todavía no hay ningún valor que se ha introducido. Vamos a llamar entonces aquí a nuestro do, abrimos y cerramos nuestras llaves y ya acá abajo llamamos a nuestro while. Perfecto, y aquí nuestros paréntesis, punto y coma. Perfecto, vamos a pasarle la condición. ¿Qué condición yo quiero que se cumpla acá? Bueno, como les estaba explicando recién en el enunciado del ejercicio, nosotros lo que necesitamos es que el usuario coloque números y esos números irlos sumando. Cuando el usuario nos coloque un número 0, ahí necesitamos que nuestro programa pare, se corte. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar esa lógica? Es muy sencillo. Vamos aquí a colocar una variable, vamos a crearnos la variable número, por ejemplo, vamos a decirle si número es igual a 0, por ejemplo. Pero no igual, en realidad yo lo que quiero es que sea distinto de 0. Entonces, vamos a colocarle si número es distinto de 0. Si número es distinto de 0, entonces quiere decir que el programa hay que seguirlo ejecutando, porque todos los números que el usuario me vaya colocando los voy a ir sumando. Pero si el usuario me coloca 0, entonces necesito que el programa pare. Entonces, de esa manera, aquí ya nos estamos asegurando que si número es distinto de 0, esto va a estar devolviendo entonces un true, siempre y cuando el usuario no coloque un 0, obviamente. Por eso lo estamos legando, le estamos diciendo que si número es distinto de 0, entonces esto vamos a hacer que devuelva un true para que ingrese a nuestra estructura y ejecute la siguiente lógica, que es la que se va a encargar de hacer todas las sumas que nosotros queremos de esos valores que el usuario vaya introduciendo en nuestro programa. Bueno, entonces vamos a guardar aquí en nuestra variable número justamente lo que el usuario introduzca. Llamamos entonces a nuestra función readLine y vamos a decirle ingresa un número y entre paréntesis le decimos 0 para salir. Entonces el usuario va a entender que si presiona el número 0 va a salir del programa. Así de sencillo. Todo este valor nosotros lo podemos convertir en un entero. Entonces aquí vamos a forzar esa entrada del usuario abriendo y cerrando estos paréntesis y colocando acá un int. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? No se preocupen, esto es un poquito más avanzado, si se quiere decir, pero ya se los adelanto porque tampoco es nada del otro mundo. Simplemente aquí yo le estoy especificando un tipo de dato y en este caso, como pueden ver, es un entero. Los tipos de datos nosotros lo vimos y recuerden que el int es o hace referencia a los números enteros. En este caso, como yo necesito que el usuario me coloque un número entero, bueno, lo valido. Le hago esa pequeña validación de que todo lo que el usuario coloque acá, siempre y cuando no sea un carácter, me lo convierta a un entero. De esta manera nosotros le especificamos a PHP que todo este valor es un entero. Y todo esto, todo ese entero, lo vamos a estar guardando en nuestra variable número. Es así de sencillito, ¿ven? Bueno, ahora voy a agarrar mi variable suma, que es donde vamos a estar haciendo toda la suma de nuestro programa y le vamos a decir que el valor que tenga actualmente más lo que el usuario nos pase a través de esa variable número, lo vamos a ir almacenando justamente en nuestra variable suma. Así de sencillo. Y bueno, y acá abajo, fuera de nuestro while, vamos a colocar un eco para decirle al usuario cuál es la suma de todos los números que introdujo. Entonces aquí le decimos, listo, la suma total es, y aquí le pasamos el valor que tenemos en suma, y este barra n es para hacer un salto de línea. Recuerden que, porque eso también lo vimos, ¿por qué no colocamos un BR? Porque los BRs son una etiqueta HTML que interpreta el navegador. En este caso no vamos a correr nuestro programa en un navegador, sino que lo vamos a estar corriendo en una terminal. Y la terminal no conoce etiquetas HTML, la terminal conoce esto. Y esto para la terminal significa un salto de línea, es decir, contra barra y la letra N. En lo que la terminal lee esto, entiende que nosotros queremos un salto de línea. Bueno, vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a darle control N para limpiar y vamos a ejecutar nuestro archivo php dowhile.php. Listo, le damos Enter y ahí nos pregunta, ingresa un número. Bueno, vamos a colocar en este caso la letra D. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede. Si yo le doy Enter, me dice que la suma total es 0. Bueno, esta es una pequeña validación que yo los invito a que, si se animan, a que la hagan. ¿Qué pasa cuando el usuario hace esto? Por ejemplo, aquí podríamos hacer una condición comparando este valor que tenemos acá en la variable número y viéndolo
evaluándolo con el tipo de datos, nosotros ya vimos todas las herramientas. No me vayan a decir que no, que es muy complicado. Lo pueden hacer y es bastante sencillo. Van a agarrar y van a estar comparando justamente el valor que tenemos en esta variable dentro de un if con el tipo de datos que ustedes esperan. Si el usuario le pasa el tipo de datos que ustedes esperan, que en este caso es un número, van a hacer algo. Y si no, entonces le dicen otra cosa, como por ejemplo, le pueden decir en un else que el tipo de datos que están introduciendo no es un número. Y así van practicando. Yo los invito porque este tipo de interacción y de ejercicios es lo que justamente les va a dar esa habilidad al momento de programar. Porque va a llegar a un punto en el que ya automáticamente de tanto hacerlo, ya saben ya cuando se consigan con una situación como esta, automáticamente ya saben qué hacer, cómo manejarlo, ¿eh? Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo así. Y se lo dejo ahí de tarea. Vamos a correr entonces aquí nuestro programa. Vamos a limpiar, vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa y ahora vamos a pasarle un número. Por lo menos el número 2, le damos Enter. Vean que ahora me dice ingresa un número, ahora le voy a dar el 6, ahora le voy a dar el 8 y esto sería 16 y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a presionar ahora la tecla 0 o el número 0 para que se salga. Ahí está el número 0 para que se salga de nuestro programa y podamos ver el eco que está acá abajo que va a imprimir la suma de todo. Entonces presionamos 0, se sale de nuestro programa y nos dice justamente que la suma total es 16. Así de sencillo, ¿ven? Entonces este es otro ejemplo que no es la única manera tampoco. Ojo, en el mundo de la programación hay millones de maneras de hacer o de obtener un mismo resultado. Esta es una manera de obtener este resultado, pero hay muchísimas otras maneras más. Pero vean que el do while en este caso nos está sirviendo para lograr nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, bueno, primero yo quiero que imprimas esto. Entonces, de entrada, cuando nuestro programa se ejecuta, lo primero que hace es preguntarnos un número, nos dice ingresa un número. Después, el número que ingresa hace toda esta operación, y después que el usuario coloca un número, hace la operación, hace una comparación acá y pregunta si se cumple la condición o no. Si devuelve un true, vuelve a preguntarle al usuario, bueno, dame otro número o presiona 0 para salir, como hicimos en este caso. Si el usuario presionó varias veces otros números que no fueron 0, lo que se está haciendo es, en la variable suma, se está sumando, como podemos ver acá, todos esos números que el usuario va introduciendo. Pero ya de entrada, nosotros, antes de que se ejecute nuestra condición, ya le estamos preguntando al usuario un número y ya estamos almacenando ese número en nuestra variable suma. Después el usuario dice, no, mira, ya me cansé ya de tu jueguito. Presiona 0, entonces esta condición no se cumple porque el número en este caso, que es lo que está introduciendo el usuario justamente acá, ya es 0. Entonces, como esto es 0, ya no podemos decir que 0 es distinto de 0. Entonces, por ende, esta condición se cumple porque 0 sí que es igual a 0. Entonces, esto devuelve un false y recuerden que el false va a matar nuestra estructura. Entonces ahí mata la ejecución de nuestra estructura, termina toda iteración y el programa sigue con su vida. Imprime nuestro eco que dice la suma total es y agarra el valor que tiene en suma, que en este caso fueron todas las iteraciones que estuvo haciendo el programa. Imprime ese valor que en este caso fue 16 y un salto de línea. Ya está, ese salto de línea es para que esto no nos salga acá al ladito. Eso es todo. Y ya, así de sencillo, ¿ven? Es muy sencillo. Bueno, esto se está poniendo bueno. Vamos a ir a un siguiente ejercicio. Ustedes pueden darle pausa, ir para atrás, repetir el video, que es lo que yo encarecidamente les recomiendo si es primera vez que ven estas cosas, si están iniciándose en el mundo de la programación. Esto es un principio marea, pero con la práctica se van a hacer unos maestros, se lo aseguro. Bueno, vamos a comentar para ir a un siguiente ejemplo porque ya me emocioné. Y bueno, para este ejemplo vamos a hacer un pequeño juego, un minijuego, ¿no? ¿De qué se va a basar o en qué se va a basar este juego? Básicamente un juego de adivinanzas de número. Vamos a adivinar un número del 1 al 100, por ejemplo. Y vamos a hacer que todo eso sea interactivo, es decir, vamos a estar utilizando de igual manera la terminal. Entonces vamos a crearnos una variable, número secreto. Este número secreto vamos a ponerle el valor de 7, por ejemplo. Ahora vamos a ejecutar acá nuestra estructura de while. Ya podemos aquí utilizar el autocompletado de Visual Studio Code porque ya hemos hecho un par de ejercicios y ya comprendemos esto. Y aquí vamos a cambiar esta condición por la condición que nosotros queremos. En este caso, yo voy a crearme una variable que la voy a llamar adivinanza y yo quiero que adivinanza sea distinto
del número secreto. ¿Por qué? Porque si es distinto del número secreto, entonces eso quiere decir que el usuario no adivinó el número secreto. Entonces toda esa condición va a dar true y se va a ejecutar nuevamente nuestro bucle. Entonces aquí vamos a colocar la lógica de qué es lo que va a hacer cuando se vaya a ejecutar nuestro bucle una vez que aquí conseguimos un true y se venga para acá arriba. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa? Es muy sencillo. En un principio, porque recuerden que esto se va a ejecutar mínimamente una vez sin importarle nada si esto se cumple o no. Entonces, en un principio, yo quiero crearme aquí la variable de adivinanza. Vamos de una vez y por todas a asegurarnos de que el usuario nos coloque un número entero. Entonces, como aprendimos en el ejercicio anterior, aquí colocamos el int para decirle a PHP que vamos a estar manejando números enteros. Aquí llamamos a nuestra función readline y aquí vamos a decirle, ahí está, adivina el número entre el 1 y el 100. Listo. Ahora, ¿qué más necesito que haga? Bueno, una vez que el usuario me coloque justamente ese número justamente acá, lo vamos a estar almacenando aquí en esta variable. Y ahora vamos a hacer una evaluación de nuestra variable. Vamos a copiarla y aquí vamos a colocar un if else. En realidad aquí vamos a colocar esto, seleccionar allí el autocompletado y aquí vamos entonces a evaluar lo que tenemos en nuestra variable de adivinanza, ese número, si es menor a lo que tenemos en número secreto. Entonces recuerden que el número secreto en este caso es 7, es decir, si el usuario aquí introdujo un número desde el 6 hacia abajo, entonces estaríamos entrando en este if. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle un simple eco, demasiado bajo, inténtalo de nuevo. Ahí está, punto y coma. Así le damos una pista al usuario, si puso un número muy alto o muy bajo, así le vamos diciendo, ¿no? Bueno, y ahora aquí en el else, o sea, si el número no es, en este caso, menor a 6, menor a 7, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiere decir que está por encima del 7. O sea, no colocó 7, pero colocó un número por encima del 7. Entonces, en este caso, vamos a hacerle otro eco. Demasiado alto, inténtalo de nuevo. Entonces, vean, ahí tenemos nuestro programa, es muy sencillo. Tenemos un número secreto que es 7, entonces si el usuario aquí va a introducir un número que sea menor a 7, entonces aquí hacemos esa comparación. Agarramos ese número que el usuario metió y le decimos si es menor a 7, porque recuerden que el número secreto es 7, entonces dile que es demasiado bajo, está por debajo. Pero si adivinanza, que es el número que el usuario metió, es mayor al número secreto, entonces entramos aquí por el else, porque no se está cumpliendo esta, es decir, el número no es menor a 7. Entonces entramos acá y si está por encima de 7, entonces es demasiado alto y le decimos inténtalo de nuevo. Es así de sencillo esto. Aquí abajo nosotros podríamos colocar, bueno, acá no, fuera del while de nuestra estructura, podríamos colocar un eco que diga, ahí está. Felicidades, adivinaste el número secreto. Listo, después ustedes si quieren concatenar, como hicimos en el ejemplo anterior, el número secreto, bueno, lo concatenan acá, no pasa nada. Yo lo voy a dejar así. Bueno, vamos a correr nuestro programa, vamos a limpiar acá, vamos a ejecutar nuestro archivo, le damos Enter. Para que ustedes le figure justamente este comando nuevamente, simplemente, y no escribirlo todo desde cero, es muy sencillo. Van a presionar la tecla hacia arriba y ahí le va a quedar. Es como un historial que se guarda, ¿sí? Le dan a la tecla hacia arriba y ahí está. Bueno, vamos a darle. Ejecutamos entonces y nos dice, adivina el número entre el 1 y el 100. Vamos a colocarle el 5, por ejemplo. Le damos Enter y nos dice, demasiado bajo. Inténtalo de nuevo. Bueno, vamos a colocarle en este caso 8 y nos dice, demasiado alto. Inténtalo de nuevo. Bueno, ahora sí, vamos a colocar 7 y ahí tenemos. Felicidades, adivinaste el número secreto. Bien, perfecto. Entonces hemos realizado nuestro ejercicio. Lo más importante aquí es lo siguiente. Vean que otra vez se nos presenta la ocasión en la que el do while nos sirve. ¿Por qué? Porque en principio nuestro programa se ejecuta, lo primero que hace es ejecutarse y le pregunta al usuario en este caso un número secreto. El usuario lo introduce, nosotros hacemos una lógica para ver si ese número es o no es el que corresponde, le damos una respuesta dependiendo de lo que el usuario nos haya colocado y después hacemos aquí nuestra condición y preguntamos, ¿lo que el usuario introdujo es diferente al número secreto? Si esto devuelve true, se va a ejecutar nuevamente nuestra estructura. Si esto devuelve false, no se ejecuta la estructura y el programa sigue. Y si devuelve un false, es porque el usuario colocó el número secreto y por ende esto nos devolvió true y lo adivinó. Y por eso es que veríamos en este caso este eco que está acá. Es así de sencillo. Bueno, esto ustedes lo pueden hacer también un poquito más divertido, ponerle más condicionales y qué sé yo, o ponerle en lugar de que sea del 1 al 100, no sé,
tres rangos diferentes o que pueda adivinar tres números diferentes, etcétera. Aquí ya es creatividad de ustedes. O también pueden hacer esto, que también es más difícil, o sería más difícil. En lugar de hardcodear aquí el número directamente, que ya sabemos cuál es, podemos jugar de verdad y colocarle aquí la función nativa rand y decirle que nos traiga un número random que vaya desde el 1 hasta el 100, por ejemplo. Y esto lo que va a hacer ahora es, esta función nos va a estar devolviendo un número de manera random que va desde el 1 hasta el 100. Lo vamos a almacenar acá y ahora ni nosotros mismos sabemos qué número secreto es el que debemos colocar. Porque ahora ven, si yo vengo acá, vamos a limpiar, vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa, vamos a decirle, no sé, 5, a ver qué nos dice, demasiado bajo. Si le digo 50, demasiado bajo. Si le digo 90, demasiado alto. Vamos a pegarla 80, es demasiado alto. 70 es demasiado alto. Bueno, está entre 50 y 60, entonces aquí sigue siendo demasiado alto. Vamos a darle 55, demasiado bajo, 56. Ahí está, lo logramos. El número que en este caso la función rand nos devolvió de manera random fue el 56, como ven acá. Pero hasta que no lo coloqué, bueno, no salimos de nuestro bucle y cuando lo coloqué, vean que salió de nuestro bucle y nos mostró felicidades, adivinaste el número. Y de igual manera funcionó cuando estaba muy alto, nos decía que el número era demasiado alto y cuando estaba muy bajo nos decía que el número era demasiado bajo. Es así de sencillo como funciona nuestro programa. Bueno, mi gente, espero que me haya sabido explicar. Como siempre les digo, pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Bye.